que nos trae el Señor, amén, a través de su palabra. Continúo, ya casi estoy terminando. Yo creo que para la próxima semana, si Dios lo permite, terminamos con esta serie de nuestro fundamento. Pero quería meter ahí esto del día de reposo. Se me ha hecho muchas... no todo el tiempo, pero siempre nos preguntan, ¿por qué el domingo? ¿Por qué no el sábado? ¿Qué es este asunto del día de reposo? Y en verdad mi intención cuando empecé a meterme en el tema, mi intención era terminar esto en un solo día. Quería presentar lo que dice la palabra del día de reposo, comparado con lo que es el domingo o el día que desde el principio la iglesia designó para que ese fuera el día oficial, que se reúnen la mayor parte de los cristianos alrededor del mundo entero. Pensé de verdad que podía cubrir con los dos temas. Se me hizo muy difícil. Eso que les gusta la palabra, sé que me entienden. Eso que por lo menos voy a comenzar con esto del día de reposo por hoy. Y creo de verdad que es un tema muy importante, porque yo creo que abre las oportunidades para ver qué fue lo que causó cuando Jesús apareció a nuestro propio mundo, especialmente, mis hermanos, siendo nuestro Señor Jesucristo el fundador y la cabeza de la iglesia, ¿verdad que sí? Lo que Él dijo es lo que cuenta. Amén. A Él es que nosotros tenemos que honrar. Así que yo le voy a pedir que por favor vaya conmigo allá Marcos capítulo 2. Vamos a leer del versículo, como dice ahí, del versículo 23 en adelante. ¿Lo tiene? Dice, aconteció que en un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Eso era aceptable en el día de reposo. Entonces los fariseos le decían, mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús les contestó, ¿nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y también sus compañeros? Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Él continuó diciéndoles, el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Entiende eso, lo que acaba de ocurrir? Poderosa escritura, poderosa declaración. Fue de la manera como Jesús comienza su ministerio. Podría haber comenzado saludándolos a todos, bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno que están aquí, me encanta. No, la manera, mire qué manera de comenzar un ministerio. Literalmente lo que está haciendo el Señor Jesús es insultando a los que estaban presentes. ¿Por qué? Porque empieza a hablar de estas cosas. En este caso, el sábado para estas personas, era un día demasiado sagrado. Es más, ese día ya se había vuelto hasta casi un dios. Así lo tenían. ¿Por qué? Porque ahora todo lo que se hacía en este día giraba en torno de lo que era este ritual. Ese era el enfoque, no sé si me entiende. Ya lo demás parecía no tener valor, sino de cumplir lo que se tenía que hacer en este día. ¿Por qué? Porque ahora lo habían convertido en una gran carga. Qué tremendo. Se había ahora convertido literalmente en el día más
estresante de la semana. Que Dios nos libre, de veras, que se vuelva el domingo una carga para nuestras creencias, o para nuestros hábitos, o para nuestras prácticas. He oído a personas que dicen, no voy a la iglesia porque es el único día que tengo. Y usan la palabra libre. Y aquí mire qué lindo lo que Jesús está diciendo. Es de que el día de reposo debería de ser para que los hombres lo pudieran disfrutar. Ese era el propósito. Uno de los días, creo que para mí más afanadito en cuanto a todo esto, más preocupante, creo que es el domingo. Pero ¿sabe qué? Al mismo tiempo, sigue siendo, desde que yo me convertí, desde que el Señor me alcanzó, sigue siendo el día favorito de mi vida. Sigue siendo, si me dan a escoger entre algunos. Pero qué lindo también es esto de que cuando conocemos al Señor, ¿verdad? Que también podemos disfrutar todos los días de la semana. Porque le pertenecemos a un Dios vivo, a un Dios que trae consuelo en nuestras vidas. Y si alguien en verdad no disfruta el cristianismo, mis hermanos, es porque hay algo malo. Porque a lo mejor le falta algo de cristianismo en la misma vida. El ser hijo de Dios es un gusto, amén. Pero hay algo más impactante que dice el Señor Jesús delante de estas personas. No solamente les habla o está haciendo algo acerca del día de reposo que les está diciendo que deben de disfrutarlos, sino que vea el versículo ahí también dice, yo, el Hijo de Dios, soy el Señor del día de reposo. De veras que me hubiera gustado ver a esa gente cuando el Señor dijo estas palabras. Tuvieron que quedar así de veras. Pero entonces, ¿cómo nosotros tomamos esto? Sabemos, ¿verdad? Para aquellos que conocen un poquito de la palabra, ya en Éxodo capítulo 20, sabemos que ahí están registrados los 10 mandamientos. Y casi en medio de ellos, ponga atención, sígame el hilo, casi en medio de ellos aparece este día. En el cuarto mandamiento, para ser más exacto. Y comenzando de ahí en Éxodo 20, del versículo 8 en adelante, déjeme le leo, le recuerdo algo muy conocido. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Para qué? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Mire, cuando analizamos todo esto, podemos llegar a una conclusión de que todos los 9 mandamientos que también aquí se mencionan, aparte del día de reposo, son los principios morales que definitivamente debemos de guardar, cristiano o no cristiano. Todos deberían de guardar estos mandamientos. Porque cristianos o no cristianos, la palabra dice que Dios llamará a cuenta a todo ser humano. Amén. Sí, eso es lo que a veces las personas piensan, de que porque no voy a la iglesia, bueno, pues yo no estuve envuelto en el asunto. No, señor. La palabra dice que toda persona está para compadecer ante Dios, porque un día tendrá que enfrentar lo que la palabra señala como el juicio de todas las naciones, ¿verdad que sí?
Tenemos entonces claro que estos mandamientos es la ley moral de Dios. ¿Cuáles? Los que menciona la palabra. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, etcétera, etcétera. ¿Verdad que sí? Estos 9 mandamientos son obligatorios. ¿Por qué? Porque ahí se refleja la ley moral de Dios. A excepción del mandamiento 4. Eso no tiene que ver nada con la ley moral de Dios. Sabemos, oiga lo que le acabo de decir, a excepción de ese que no tiene que ver con la ley moral. Tiene sentido, ¿verdad? ¿Me va siguiendo? Bueno, hay algunos grupos que nos enseñan que sí debemos de guardar, ¿verdad? Estas costumbres, como lo hacían los judíos. Y andan enseñando por ahí. Un grupo, ¿verdad? Muy conocido, creo que es la secta de ¿cómo es que los adventistas del séptimo día. Ellos siguen los escritos de esta mujer famosa para ellos, Elena G. White. ¿Se acuerda de ello? Los cuales este grupo dice que siguen sus escritos, los escritos de esta mujer, porque según ella fueron inspirados por Dios. Y esos escritos deben de ser puestos al mismo nivel, al lado de las escrituras. Pero ellos son fieles a este mandamiento. También hay algunos grupos relativamente pequeños que siguen, incluso dentro del movimiento bautista hay algunos que siguen también el séptimo día. Hay otros que no son tan estrictos, tratan de guardarlo y lo que han hecho es de que todo lo del sábado lo practican el domingo y todas las restricciones del sábado las mueven al domingo. ¿Qué quiere decir eso? Todas las órdenes que hay para el día de reposo y todas sus limitaciones, pues ellos según lo practican el domingo. Pero sigue todavía la pregunta, ¿cómo nosotros entonces tomamos esto? Para comprenderlo, vaya conmigo por favor a Génesis, el capítulo 2. Ahí hay unos versículos muy lindos, ahí en el principio. 3 versículos, si no se lo leo. Nos está recordando cuando Dios vino y terminó la creación, acabó con la creación. Y dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mire qué lindo, dice que ese día él lo santificó. De por sí, esta es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra santo, relacionado con la santificación, que literalmente santo es algo separado de. Nosotros como hijos de Dios, la Biblia nos llama santos, porque somos separados ¿de qué? De todo aquello que Dios odia, el pecado y todo lo que a Él no le agrada. Pero también la palabra santo se podría tomar en el concepto de elevar algo. ¿Qué es lo que entonces está haciendo Dios? Ha elevado o ha separado este día de los otros. Eso es lo que está haciendo. Porque, y tiene razón, amén. Es un día especial, es un día único, donde dice que el Señor, ¿verdad?, hizo los cielos y la tierra, mis hermanos. Nadie puede hacer eso. Debería de ser suficiente razón para nosotros vivir adorando a nuestro Dios por sus maravillas. El salmista lo veía así. Nunca le ha dado a veces por levantar su vista al cielo y simplemente decirle, Señor, en verdad que eres grande. No hay nadie como tú, oh Dios. Y por ahí mismo también entra la humildad de decir, ¿y cómo es que siendo tan grande tuviste el amor para morir como por una persona como yo? Y ahí debería de señalarse usted también. Amén. Era un día único.
¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que nosotros también creemos de que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días. En 6 días de 24 horas. Sí, porque esto ahora se ha vuelto un debate dentro de las iglesias incluso, que billones y... Ay. ¿Cómo nosotros lo sabemos? No hay arrogancia. La misma palabra nos lo dice, amén. Vayas en Hebreos capítulo 11, ahí nos lo contesta. Dice el escritor, mire qué lindo. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. Y lo he dicho en otras ocasiones, esto para el Hijo de Dios trae paz. Yo creo que Dios hizo los cielos y la tierra. ¿Que cómo los hizo? Ese es muy asunto de Él, amén. Porque todo esto es un milagro. Pero eso trae satisfacción en mi vida. Y así lo pone el hebreo. Nos ayuda a descansar, amén. Por la fe creemos pues que los cielos y la tierra fueron constituidos de la nada. Y se acabó, qué lindo. Ahora, dice que la otra razón por la que este día es muy especial es que en ese día también dice la palabra que el Señor descansó de su obra. No está implicando que el Señor necesitaba un descanso porque eso estuvo duro. No, simplemente Él cesó la creación, su obra. ¿Por qué? Porque Isaías 40:28 nos lo dice. Mira lo que dice acerca de nuestro Dios. El Señor creador no se fatiga ni se cansa. Ese es nuestro Dios, amén. ¿Por qué le hago énfasis en esto? Porque por ahí hay algunos grupos que están queriendo comparar a Dios como ellos mismos. Y muchas veces dicen, bueno, Dios es como nosotros, un poquito mejor que nosotros. Qué triste, amén. Dios simplemente estaba haciendo como un alto en la creación que Él había hecho. ¿Para qué? Para contemplar, ahí lo dice en el libro de Génesis, para contemplar que todo lo que Él hizo fue bueno y bueno en gran manera. En otras palabras, lo que había hecho el Señor hizo una pausa. ¿Por qué? Porque aquello trajo satisfacción. La creación se había hecho para traerle gloria a Dios. Y en Él había satisfacción. Y no voy a entrar en el tema, ahí también habíamos entrado nosotros. En ese momentito también vio que el hombre, el ser humano que había hecho, lo había hecho bueno y bueno en gran manera. ¿Verdad que nos da como intención de ver al que está a nuestro lado? Yo creo que aquí falló con... ¿Y qué cosas? Mire, que donde vemos en la palabra, sígame, donde vemos otra vez trabajar a Dios, por así decirlo, fue cuando el hombre pecó. ¿Y qué es lo que viene a hacer ahí en el capítulo 3? Lo primero que Él viene a hacer es vestimenta para tapar la vergüenza del ser humano. Porque habían pecado, para tapar su desnudez. Y mire qué tremendo es esto, que por amor, por simple amor, Dios no los mata en el momento. Porque Él tenía todo el derecho. ¿Por qué tenía todo el derecho? Ya se los había dicho. Ya lo había advertido. ¿Sabe qué triste es eso? Que la mayor parte de las personas ya saben la forma o el carácter de Dios. Y sin embargo, siguen haciendo lo que a Dios no le agrada. Y ya Dios lo advirtió. Mire que por amor, no por Dios ser cruel, por amor de Adán y Eva, dice la palabra que entonces ahí también
los echó fuera del jardín. Qué escenario tan triste de veras. Ahora entonces el Señor tiene que empezar o trabaja, ¿para qué? Para preservar aquella creación que Él había hecho perfecta, para librarla ahora con su poder de la corrupción. Y para el Señor venir a hacer todo lo necesario para nuestra redención. Vuelve entonces Él a entrar en acción. Mire qué tremendo cuando usted lee esto. Dice la palabra que incluso la misma naturaleza gime por justicia. Es como que ella sabe que no fue el modelo original como fue hecha. Ojalá y eso cayera en nosotros también. Bienaventurados, dice la palabra, los que tienen hambre y sed de justicia, que tienen un gran deseo que el Señor vuelva a hacer las cosas como era. Pero mire, esto es lo que lo quiero llevar relacionado con la Escritura. Note que en esos versículos que leímos, no sé si le puso atención, no dice nada acerca de la que la gente tenía que reposar. Porque si lo piensa, ¿verdad? O sea, ¿de qué tenían que descansar? En el jardín todo estaba a su disposición. ¿Por qué? Porque no había entrado el pecado. Si nos diéramos cuenta de veras que eso es lo que lo daña todo. Vea cuando una persona es disfuncional, cuando un matrimonio es disfuncional, cuando una familia es disfuncional, siempre la razón viene siendo la misma: el pecado. El hombre era perfecto en todos los sentidos, sus energías no se agotaban, no había necesidad, incluso con la obra que le dio Dios, los animales, guardar, eso no lo agotaba. Es más, ni siquiera sudaba. Todos los hombres yo creo que deberíamos de decir, gracias Eva. Pero no fue solamente él, fue la desobediencia de aquel hombre con el que Dios había hecho un pacto. Amén. Hombres, solteros o casados, todavía Dios tiene un pacto con nosotros. Y tenemos que contestar a ese pacto, ¿verdad que sí? Pero este es el punto aquí, que en estos versículos no hay ninguna ley sabática dada a Adán. Tampoco, mire que dice de que si este día era un día para adorar o de adoración, no se prescribe nada a nadie. Si lo analiza los versículos, es algo aislado, algo solo para Dios. Eso es. Y es importante entender esto porque Dios diseñó todo para que este día fuera un día especial. Yo creo que un día de recordatorio de la creación perfecta que Él hizo antes que entrara el pecado. Eso es lo que Él está admirando aquí en esto. Y debía de ser así, mis hermanos. ¿Cómo no asignar un día? Porque lo que Dios había hecho era algo fenomenal. ¿Qué puede crear el hombre? Problemas a lo mejor. Sí. Nada. Todo depende de Dios. Amén. Era un recordatorio de veras cuando Dios hizo en 6 días un universo y una tierra perfecta. Incluso me encanta este pensamiento de un teólogo que dice que aun cuando rechazamos la creación en 6 días, es quitarle a lo que Dios quiso hacer con ese 7º día de santificarlo y reconocerlo. Eso es lo que nosotros creemos. Es un recordatorio del poder y la gloria de Dios.
expresados, amén, en la magnificencia de su creación. Tenemos un Dios grande, amén. ¿Usted lo cree? El sábado entonces es simplemente un perpetuo, podríamos decirlo, recordatorio de cómo Dios creó todas las cosas. De por sí, mire, si usted se va a Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 7, ahí habla de adorar al Dios que hizo los cielos y la tierra y las fuentes de las aguas. Pero oiga esto. Pero en cambio, en el domingo no se reconoce simplemente a Dios como el creador, que era como lo reconocían en ese tiempo, sino que ahora nosotros lo reconocemos también como nuestro redentor. Pero no voy a hablar de eso lo dejo para la otra semana. La cosa es que aquí en Génesis 2 no se dan leyes acerca del sábado, del séptimo día. Donde vuelve a aparecer, ¿sabe dónde es? Es allá en Éxodo capítulo 16. Por ahí aparece la primera mención. Pero ya para este tiempo, o sea, habían pasado muchos años. Ya los patriarcas habían llegado y también se habían ido. Eso quiere decir que... Pero no se le da ningún mandamiento ni para Abraham, ni para Isaac, ni para Jacob, ni para José, ni para el pueblo en general. No hay ninguna. La primera vez que se menciona ahí en el capítulo 16 es cuando, si recuerda, que el Señor alimentaba a su pueblo desde los cielos y dice que les daba el maná, el pan del cielo, ¿se recuerda? Y en ese día dice de que los 6 días iba a caer pan del cielo. Pero que excepto ese día, el séptimo no iba a caer, el día de reposo. Y después entonces es hasta cuando llegamos a Éxodo capítulo 20, que entonces sí, Dios establece leyes para el día de reposo. Pero lo importante es eso que yo quiero que se lleve. En Génesis no fue instituido este día para el hombre en general. Fue en Éxodo que oficialmente Dios estableció en la ley mosaica o de Moisés acerca de este día. Mire que ahí en Éxodo, el capítulo 20, donde lo habla con más claridad, en el versículo 31, perdón, el capítulo 31, Éxodo 31, perdón, por ahí más o menos del versículo 13 en adelante. Oiga, se lo leo. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque, oiga esto, es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Versículo 14 de ahí de Éxodo 31. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna de él, aquella persona será cortada de en medio del pueblo. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Aquí viene, ¿por qué? ¿Por qué tenían que celebrarlo? El versículo 17, creo que por ahí voy, ¿verdad? Porque será señal para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. ¿Qué era entonces el séptimo día o el día de reposo? Era una señal. Y una señal es algo que siempre apunta a algo. Una señal viene siendo un símbolo, y en este caso era un símbolo conectado con el pacto mosaico. ¿Entendió eso? El Señor Jesús Dios ya había hecho esto en el pasado. ¿Se acuerda cuando esto de pactos y señales? ¿Se acuerda cuando con Noé?
La Biblia dice que Dios le prometió a Noé no volver a destruir la tierra ¿con qué? Ahora será con fuego. Bueno, pero ese es otro tema. No destruir la tierra con agua. ¿Y cuál fue la señal? El arco iris. Después hizo otro pacto con Abraham. No sé si se acuerdan. Con Abraham, ¿cuál fue la señal? La circuncisión. Pero también fue una señal de ese pacto abránico, el que había hecho con Dios. Y ahora lo que está, con Abraham, y ahora lo que está ocurriendo también es otra señal de la ley mosaica. ¿Y cuál es la señal? El día de reposo. Si lo pensamos, permítame usar esta frase, si lo vemos en una manera simple, el día de reposo, en verdad no les hizo nada a la gente, a los israelitas, no les causó nada. Es más, ya los profetas venían hablando en contra, voy a usar esto, de la hipocresía que ellos tenían en los sábados. Ya Dios venía reclamando lo que él había instituido. Isaías 1:13, por ahí comienza, no lo voy a leer todo, pero si usted lee más allá, dice, mire, esto es Dios hablando a través del profeta. Y ojalá, mis hermanos, que Dios nunca vaya a decir algo de nosotros cuando nos reunimos a la casa del Señor o cuando pretendemos hacer algo para el Señor. Pero mire lo que dice en contra de este pueblo. Dice, no me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva y día de reposo son iniquidad. Y el día de reposo. Un poquito más adelante dice, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y después, no es el único profeta. Lo voy llevando solo algunos casos, algunos lugares. Oseas trae otra vez un juicio similar a esto. En el capítulo 2 de Oseas, el profeta también pronuncia juicio sobre sus sábados llenos de falsedad. Mire cómo dice él. Pondré fin a todas sus celebraciones, sus fiestas anuales, sus lunas nuevas, sus días de reposo y sus festividades. ¿Por qué? Porque no significaba nada celebrar estas cosas externamente, sino que lo que Dios andaba buscando era la devoción del corazón, una entrega sincera a Dios. Hermanos, eso es lo mismo que todavía Dios sigue esperando de la humanidad y más que todo de nosotros como iglesia. ¿Verdad que sí? Lo del corazón. No me meta, por favor, que usted sigue a las personas por lo que hay en su corazón. El único que puede ver el corazón es Dios. Amén. Es Dios. Pero es importante que Dios así vea en nuestro corazón. Recuerden, mis hermanos, que esto era en verdad un símbolo de la creación perfecta de Dios antes que viniera el pecado. Voy a ponerlo de esta manera. Antes que se perdiera el paraíso que Dios había hecho en el jardín, que era perfecto. Eso era lo que venía a hacer. Y esto es maravilloso, mire, que si lo analiza de esta manera, es significativo la manera como Dios ahí casi en medio de los mandamientos introduce este día. ¿Qué es lo que andaba buscando? Es como alguien lo puso de esta manera. En medio de todos los esfuerzos que ahora el pueblo de Israel andaban haciendo para ser bendecidos, en medio de ahí Él mete este día para que meditaran en su Dios creador. Era como que ahora en medio de todo el esfuerzo que ellos tenían que hacer para alcanzar la salvación, Dios mete este día para que de alguna manera pudieran descansar o meditaran en el reposo perfecto que sí hubo allá en el jardín.
Me hubiera gustado de veras experimentar eso, pero ¿sabe qué? La palabra del Señor dice que un día lo vamos a experimentar. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más fatiga. Ni el sol de día, ni la luna de noche. De veras que gloria sea a nuestro Dios, amén. Eso era lo que andaba buscando Dios. Pero ese día de reposo, en verdad lo que estaba era apuntando a algo más grande. Estaba apuntando a un reposo total que venía y que Dios promete. Bueno, si usted lee el libro de Hebreos, eso es lo que dice. Es de eso es lo que está hablando. Y por eso cuando Jesús llega, cuando Jesús vino, todo el asunto cambió. Ojalá y ese sea un testimonio en su vida. Cuando Jesús llegó a mi vida, todo cambió. No algo de mi vida, porque de eso no hay en el Señor. Todo cambió. Amén. Y cuando llega Jesús, Él viene, por así decirlo, atacando las cosas que estas personas exaltaban. Y lo que viene diciendo, declarándose el día del día de reposo. Algunos estudiosos dicen que la ocasión cuando el Señor entra al templo y dice que entra tirando todas las mesas, en verdad no era que solo estaba sacando lo corrupto de adentro del templo, sino que lo que venía haciendo el Señor era terminando con todo el sistema del judaísmo, con todos sus sacrificios, con todos sus rituales, con todas sus ceremonias, e incluso con su día de reposo. Y si lo vemos en aquel cuadro, amén, en la cruz del Calvario, dice la palabra que desde ahí dio su último golpe. Y el velo del templo dice que fue abierto, se rasgó. ¿Para qué? Para darle a la humanidad a través de Jesús entrada hasta el lugar santísimo. Amén. Dele gloria a Dios por eso, mis hermanos. Ese es nuestro Dios. Y después, si a usted le gusta la historia, unos años también dice la palabra que fue el mismo, en verdad fue el mismo que destruyó el templo para que no quedaran rasgos. Me gusta en verdad la ocasión cuando el Señor en el día de reposo está sanando a un paralítico y vienen los religiosos. Y no solamente era que lo estaba, hey, no me gustó tu sermón, no, lo querían matar. Y me gusta cuando el Señor hace esta tremenda declaración y Él dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. No solamente estaba declarando que Él era el Señor del día de reposo, sino que Él era Dios. Estaba declarando su divinidad. Cuando dice, mis hermanos, que es día de reposo, el Señor del día de reposo, es que Él, y lo vimos, que Él podía hacer lo que Él quería con el día de reposo. Y lo hizo. Él es el Señor. ¿Sabe que cuando llegamos al Nuevo Testamento, ahí no encontramos órdenes de guardar el día de reposo? El único reposo que habla es el que viene al alma. Cuando escuchamos y creemos las buenas nuevas a través del evangelio que el Señor vino a predicar. Ese es el énfasis de encontrar ese reposo en Él. Amén. Permítame terminar. Que me cuesta, ¿verdad? Hay algunos, como dije, que por ahí andan enseñando que debemos todavía como cristianos
practicar, guardar estas ceremonias. Incluso hay algunos que hasta se andan circuncidando. ¡Auch! Pero no es nuevo en verdad, no se impresione con eso. Miren lo que Dios dice a través del apóstol Pablo allá en Gálatas, en el capítulo 5, el versículo 3. Dice, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. El que se circuncida, y he conocido ya varios que se han circuncidado, pero aquí dice que ahora esa persona está obligada a guardar toda la ley si es que quiere encontrar salvación por medio de la ley, cosa que será imposible, porque no hay nadie, no ha existido nadie aparte de nuestro Señor que pueda cumplir con esa ley a la perfección. Amén. Oiga Colosenses 2:8, si no se convenció con esa en Gálatas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, me gusta esa frase, según las tradiciones de hombres. Versículo 16. Y tampoco nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. 17. Porque todas esas ceremonias, mis hermanos, eran la sombra de lo que había de venir. Pero ahora que ha llegado Cristo, nosotros ya no solo tenemos la sombra, sino tenemos la sustancia. Porque todo aquello venía apuntando a Él. Y cuando trata, en verdad, de descanso, el descanso es el único que podemos encontrar a través de la salvación y por la fe que Él nos brinda, ¿verdad que sí? Y mira qué cosas que el énfasis de los escritores en el libro del Testamento, incluyendo Hebreos, que en verdad es una epístola muy judía. El énfasis ahí no es de guardar el sábado. No. El énfasis sigue siendo en encontrar el descanso en nuestro Señor Jesucristo. Y oiga esto, no es de un descanso una vez a la semana, como esta gente había caído en rutina. ¿Cuántos rutinarios hay aquí? No, ¿verdad? Aquí no es. El descanso que habla el escritor o los escritores en el libro o en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, es un descanso por toda la eternidad. Es un descanso completo y satisfactorio. El pensar que ahora nosotros podemos descansar en Él. Mira qué triste que los judíos, después de venir luchando y buscando o anhelando este descanso, nunca lo encontraron. ¿Por qué? Porque rechazaron al único que se los podía dar, al Señor Jesucristo. Pero nosotros hemos encontrado ese reposo, y ese mismo Creador, dice la palabra, que nos vino a dar justicia en su Hijo, nos vino a dar salvación en su Hijo, y pudimos entonces, y ahora hemos entrado a ese reposo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él nos encontró. Amén. Le damos gloria a nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. De veras, muchas gracias, mis hermanos, gloria a Dios.